Bienvenidos al conversatorio, la imagen del día. Esto es lo que sucede. Milei finalmente llegó a Córdoba, disertó en la Bolsa de Comercio. Se está esperando la alocución principal del presidente Javier Milei allí, con un público masivo que lo ha aguardado durante gran parte del día. El lanzamiento de campaña y la presentación del candidato a diputado Gonzalo Roca. El presidente Milei en la provincia de Córdoba. Esa es la imagen del día. Saludar a los compañeros, bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un placer. Nuestro queridísimo amigo Sí. Gabriel Martel. Más conocido como NGM. Claro. Néstor Gabriel Martel. Néstor Gabriel. Efectivamente. Néstor Gabriel Te Martel. Bueno. corrieron el molde para todo el país. Mire, ¿cómo andan? Gracias Néstor, por Gracias. engalanarnos con la presencia. No, gracias a usted. Un placer. Es un placer. Es más, mire, le habíamos preparado esto. Mirá, Bueno, muchas gracias por la regalito. primavera. Claro. Muy bien. Muchas Aparte, gracias. no sé por qué, pero hay que regalar flores amarillas. Sí, Así sí, es. claro. Para Sí. que tenga suerte todo el año. Ah, Sí, sí, ¿ese es el motivo? Ese es el motivo. La Sí, sí, fortuna. Bueno, tráigame. Dame la mitad. Por favor. Empecemos a repartir. Empecemos a repartir un Empecemos la poquitito. distribución de la Es que riqueza. No se Claro, lleven toda la suerte claro, para claro, allá. claro. Empecemos a hacer la Claro, distribución de la chicos. riqueza. entonces. Al menos que sea con la flor. Claro, está No le todo alcanza ahí. con un pétalo. Al menos que sea con la flor. Desembarco presidencial en Córdoba, el presidente. ¿Sensaciones? ¿Cómo lo han visto? No, relanzando campaña, obvio. Sí, ¿no? sí, sí. Así es. Lógico. Y por primera vez con Gonzalo Roca. Sí, me parece que es lógica dentro de la política del presidente de la Nación. Córdoba, como Macri en su Claro. momento, es el centro donde ha generado la mayor cantidad de votos. Tengamos en cuenta que en las últimas elecciones, sobre todo en segunda vuelta, de Claro. 10 cordobeses, 7 lo votaron. Sí. El proyecto de Milei... 7 y un poco, ¿no? 7 y un Sí, poco. 7 y un poco. Claro, 72, Sí, 73%, cualquier cosa me pueden corregir, compañero. Me parece que es lógico. Busca un bastión, como lo hacían. Afín, ¿no? Afín, donde se sienta seguro, cómodo. De todas maneras, me parece que yo coincido, pero el tema es el contexto, ¿no? No es el mismo de hace- Cuando se planificaba 2 la años. campaña, porque esto estaba previsto, digamos, no sé si el día de hoy, pero la campaña, porque lo habían dicho los armadores de campaña de La Libertad Avanza, que Milei como persona, sí o sí va a Córdoba, a Santa Fe y a Mendoza. Claro. Claro. ¿no? Lo que pasa es que... Después puede ir a otro lado, pero sí o sí esas 3 provincias, por lo que decía Gaby, digamos, Córdoba es un bastión, digamos, Sí. de La Libertad Avanza o del PRO, ahora de La Libertad Avanza, porque he transferido absolutamente todos los votos. Pero el contexto yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Sí, me parece que se hace 45 días, Claro. hablaba con algún consultor, acá el recuartense Cristian Gutiérrez, dice, va a estar pintado de violeta la provincia y gran parte del Ahora país. nadie se anima, ¿no? No se anima, me parece que eso no va a ocurrir, falta mucho, falta 30 días, puede pasar. Es un montón. Pero el escenario económico y lo que pasó en el Distrito de Buenos Aires fue fundamental. Sí, determinante y después los condimentos, ¿no? Y Que lo se que pasa fueron es también sumando. de la realidad a veces del país que nos va marcando a los dirigentes políticos que tienen la responsabilidad ejecutiva, que a veces los votos le van diciendo, epa, lo que yo creía, la sensación, las encuestas de los asesores que me acercaban, no era tan así. Se ve que para mucha gente, por lo menos en el Distrito de Buenos Aires, la situación económica, muchos que lo han apoyado seguramente en la segunda vuelta, dijeron, bueno, hasta acá lo podemos estar apoyando Bueno, y tenemos las dudas. Jorge siempre nos da la referencia porque tiene el minuto a minuto de la gente en la calle, ¿no? Respecto a las sensaciones y la tendencia de lo que ha sucedido. Y eso también ha variado, ¿no? Eso yo creo que también ha variado. Y es más, yo lo que tengo entendido que, bueno, aquellos que indudablemente lo asesoran al presidente, mal en algunos casos aparentemente, pero le dijeron, Javier, vení a Córdoba porque el apoyo que tuviste en su momento en las elecciones, hoy no es el mismo. Y uno viendo las imágenes dice, bueno, está bien, es día de semana, pero en lo personal digo, es el desembarco nada más y nada menos que del presidente en una provincia, en un lugar donde 7 de cada 10 lo votaron. Sí. Sinceramente, en lo personal por ahí esperaba mayor cantidad de público. De todos modos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El votante libertario
no es tanto de movilizaciones, de mostrar, está en otro lado. No, y no significa... Digamos, ahora, vos está decís, bien. es un movimiento sí. más filoperonista, vos decís, sí, tienen la convocatoria, la liturgia. Acá me parece que después te responden porque tampoco era... Sí, en Córdoba fue multitudinario, sí en Buenos Aires, pero no había una representación en las calles de masividad y reventaron las urnas en las elecciones que decían. Me corro en el tiempo. Esta imagen que vemos en Córdoba, hubiese sido hermoso ver a un presidente, me corro de todas estas circunstancias vividas en los últimos tiempos, cuando en su primer año de gestión, recorriendo la Argentina, ¿no? Un presidente que no tuvo esa posibilidad, se enfrascaron en redes, en Red X y demás, viviendo por ahí la vida política, pero esta imagen que tanto extrañamos, un presidente recorriendo la Argentina. No, bueno, pero yo tampoco. No la hemos tenido. Pero esta imagen tampoco a mí me dice nada, Ezequiel. Yo quiero un presidente haciendo gestión. Bueno, la gestión de recorrer las provincias, de darle a las economías regionales la necesidad concreta. Vino la Bolsa de Comercio y después va a un acto partidario. No, es decir, no se saludó no hubo una recepción formal con el gobernador. Está bien, pero... No está el gobernador, ¿no? También. Bueno, no hubo una recepción formal. La vice tampoco lo recibió. No hubo nadie, no fue ni Martela a decirle qué tal, bienvenido a la provincia de Córdoba. Sí, a mí me parece que lo del presidente ha hecho una forma consecuentemente de lo que venía haciendo desde el punto de vista político. Le va a costar ahora, si como lo han asesorado, que baje un cambio. Estuve escuchando un poco. No, está en... le va a costar, porque no es el Milei que... No lo bajó, Lo claro, bajando. Dijo algo de Schiaretti que creo que es lo que tiene que poner. Porque la provincia de Córdoba... Lo picantea, Y porque sabe que en la provincia de Córdoba es, por lo menos en las últimas elecciones, mayoritariamente... no puede ser peronista, radical, lo que sea, pero es antiquimerista. Ahora, está bien, pero tomo y nos vamos al juego. Sí. Uno lo veía confrontándose más con una Natalia de la Sota. Sí, claro, digamos, raro el choque. Subirlo, claro. Milei y Schiaretti, Sí, es raro. y en esos tonos, Sí. es decir, una discusión corrido del centro hacia la derecha. Lo que pasa es que en el partido de fútbol, que uno, si le gustan aquellos que son futboleros o no, pido disculpas a los que nos están viendo, por ahí que no. Si vos te dejan jugar el partido, empezás y ves cuáles son las variantes y hasta a lo mejor te dejás ganar 1-0. Sí. Digo, estoy hablando de los gobernadores. Ahora, si no te dejan entrar ni a jugar el partido, entonces los gobernadores del centro, yo creo que cuando vinieron a la rural la semana pasada, los une, por ahora, desde mi humilde opinión, no un proyecto, sino el espanto de Milei. Bueno, porque te sacamos todos los recursos que teníamos. No, hay proyecto, habrá que ver después de octubre. Milei contra Schiaretti, a ver qué es lo que decía en la Bolsa de Comercio. Atrás, el ex gobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos, lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Digamos, y aún pasa esto, o sea, imagínense con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O en términos de impuestos, quisiera saber, porque por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos de IVA. Entonces yo le preguntaría al ex gobernador Schiaretti si está pensando en llevar el IVA al 42%. Bueno, el IVA al 42. Me parece que en ese punto de vista ya eligió el enemigo. El enemigo político, que se entienda, ¿no? En la provincia de Córdoba no va a apuntar a Natalia de la Sota, no va a apuntar a Carro, no. Va a apuntar al que sabe que a lo mejor va a estar traccionar porque se sabe que la roncha del kirchnerismo en la provincia de Córdoba es chiquita. Sí. Pero Schiaretti, en cambio... Sí, exacto. Pero, digamos, en el mensaje nacional va a ser distinto. Me parece que el mensaje nacional va a decir,
¿Ustedes quieren lo que pasó hace 2 años Y claro, o ahora? bueno, Pero por Ya lo eso, están diciendo. por eso digo, en Córdoba tiene que variar el que sube al ring, que va a ser Schiaretti. Igual después de la... Bueno, de Santa Fe va a ser Puyaro, ¿no? de esta Claro, charla, va a cambiar el personaje. o sea. después de esta presentación que hizo en Bolsa de Comercio, los colegas de La Voz lo entrevistan y entienden un poco el tono político, porque le juegan con Yayora, le consultan los colegas. Y Milei, en otro Milei que me llamó la atención, está en un lugar donde dice... son las chicanas políticas, son las chicanas de estos tiempos preelectorales, Claro. bajándole eso- un cambio, ¿no? Porque él sabe que Córdoba es un bastión muy Sí. importante. De todas maneras, hay un dato que me parece no menor. Cualquiera sea el resultado, porque Sí. con cualquier encuestador, le voy a decir, vino justamente en la radio hace 45 días, uno de los candidatos a diputado nacional por el oficialismo de Córdoba. Va a ser candidato. Creo que va a entrar, me parece. Me dijo, hoy estamos 45, la Libertad Avanza, 45 días atrás te estoy diciendo. 45 días. 45 y nosotros estamos 28-30. Vino la semana pasada en la rural. Y le digo, estamos palo a palo y nosotros arriba, dice Schiaretti. ¿Qué cambió en todo ese aspecto? ¿Qué uno lo que puede suponer en la provincia de Córdoba? Y bueno, todo lo que estuve hablando, las denuncias sobre coima, la situación económica, como dice Jorge, hablando, etcétera, etcétera. Pero hay un dato no menor. Sí, total. La Libertad Avanza va a mantener la misma cantidad Y de, esa es la de- clave, de claro. diputados y además va a agregar mucho más. Claro. Es decir, cualquiera sea el resultado, va a tener en todo el país Más más músculo diputados político, leales, fieles, Sí. que lo van a representar. Ahora, no es lo mismo un resultado que gane en todo el país que gane ajustadamente Sí, sí, o sí, pierda, sí, ¿no? sí. Es otra Sí, cosa. por la gobernabilidad también. De todos modos, ¿no? Obviamente yo coincido porque ahora es prácticamente nula los diputados fieles, la fuerza legislativa fieles. Si no hace gestión y política, Y no se le cae. va a alcanzar. Lo que pasa es que no No le va a alcanzar. no te alcanza y coincido con vos, porque hoy en día, en 45 días, ¿cómo cambió tanto la Argentina Vos te- económicamente? bueno, fíjate las últimas votaciones, lo venimos revisando. Fracturado el PRO, fracturado claro. el bloque de la libertad, Claro, claro. fracturado los gobernadores que le dieron gobernabilidad desde el primer minuto. Claro. Entonces vos, digamos, si rompiste con tus aliados, digamos, con tu fuerza, con lo que vas a sacar ahora, que va a ser más de lo que tiene, no te va a alcanzar. Ahora, ¿cuándo iba a imaginar uno en la provincia de Córdoba? Que me imagino debe estar más desubicado que Mestre siendo candidato radical, con todo cariño que le hice una nota esta semana. Porque tiene los intendentes, Claro. más de 80 intendentes radicales, Sí. o Jorge, tuviste en la cobertura cuando vinieron acá, que le están diciendo a sus vecinos, che, voten a Schiaretti. Sí, Eso es no raro, lo veíamos. Bueno, lo mencionaba la semana pasada. Y bueno, Puyaro, que vino representante de Radical, Sí, Radical, se sienta claro. a la mesa con Schiaretti. Pero- Imagínate Mestre que Sí. le dice, che, pero yo estoy. Pero por- somos del mismo claro, partido claro. y vos estás. Pero Bueno. es por una cuestión que coincide ideológicamente. No, tiene su diferencia, sí, mucha sí, diferencia. Seguramente el intendente de Moldes, de Baigorria, que es radical, u otro, con el propio gobernador. Bueno, pero pero- saben que, sí, Te explico. Ese también, y a lo mejor la dirigencia política no hace esa lectura y probablemente yo puedo estar totalmente equivocado. Ese también es un factor que hace que cuando llegan las elecciones mucha gente no vaya a votar. bueno, ese es otro tema. Pero ¿Cuánta está mal, gente va a ir a votar? digámoslo. Está mal, pero ¿sabés qué dice la gente? No Che, está bien. Yo le votaba a este partido por las ideas que tenía y resulta que el candidato de mi partido hoy está con el otro que estaba en la vereda Sí, enfrente. imagínate el ¿Y cómo hago? berenjenal que tiene en Claro, la pierna. entonces hay mucha gente que dice, no, ¿para qué? Bueno, lo que pasa es que también Milei rompió toda la estructura de los partidos políticos. También. El gran acierto de Milei fue que desde abajo, eso es Barrió nuevo con en la todo, República Argentina, barrió con partió todo. todo. Sí. Antes que nos vayamos del tema, la Sí. respuesta de Schiaretti, Bien. con lo que manifestaba Milei, ¿no? Vamos a verlo, allí tenemos una tramita porque responde en Red X el ex gobernador Juan Schiaretti. El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal. Primero, reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal. Mi propuesta es simple, dice Schiaretti. Eliminar los impuestos distorsivos como ingresos brutos y el impuesto al cheque y reemplazarlos por un IVA provincial tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos para ser más competitivos. Segundo, eliminación de retenciones.
Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones que representan apenas el 0,9% del Producto Bruto Interno y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado Nacional se llevó 175.000 millones de dólares del interior productivo. De ese total, Córdoba aportó 35.000 millones. Tercero, lucha contra la evasión impositiva. Para lograr un equilibrio fiscal sostenido e indispensable, reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica, 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar porque considera héroes a los evasores. Es inadmisible que un presidente cuya obligación es cobrar impuestos glorifique a quienes los evaden. Cuarto punto, equilibrio fiscal con equilibrio social, señala Schiaretti. El equilibrio fiscal hecho a los hachazos, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años. Además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar, termina diciendo Juan Schiaretti. Bien, muy largo. Está largo, Muy sí, largo. sí, cuatro puntos, ¿no? Digo, extensos, sí. Le explicación. responde Muy técnicamente, muy técnica. digamos, una respuesta Sí. que la van a agarrar los economistas, van a decir, digo, en la efectividad de la comunicación, Claro, ¿no? sí, sí. En la No, efectividad de las redes. decirlo. Hoy tenés que decir, Sí. digamos, yo no digo, porque no lo abono, la descalificación, ni el insulto, ni el agravio. Digamos, pero estas respuestas técnicas son me parece que para en otro momento. Claro, digamos, claro. porque O si en a un vos- momento cuando se puede explicar. cuando se puede explicar y demás, ¿no? me parece, con todo respeto. Creo que el ¿no? tema que tiene que ver- No a Juan Schiaretti, pero sí, me parece que es muy sí, largo. lo que le arman las redes. Cuando a vos, el presidente, Sí. te está chicaneando y vos podés tener la posibilidad de subirte al ring. Picantearlo y responderle rápido. Sí, Ahora, de una manera más contundente. hay- Sí, che, me está mintiendo, porque la primera parte estaba buena. Sí. Sí, el presidente El miente. presidente miente. La propuesta mía fue tal. Y Listo, después, chao. 5 hojas. Lo leyó Jorge Dominici entero. O ponerlo- Nadie más, ¿eh? O poner los cuatro. Bueno, Bueno, los estamos cuatro hablando del puntos. número uno. Claro, Claro, llegó el claro. segundo No punto cualquiera. y aburre. Hay un lenguaje de tecnicismo Sí, claro, preocupante. pero, En general, ahora- ¿no? Milei también, cuando te habla, es muy economista, muy técnico. Ahora, Cuesta entender. ¿no le da la sensación de que estamos hablando de las opiniones y todo, y que parece que en la Argentina es algo que lo comentamos, es muy difícil buscar el consenso, y cuando se busca el consenso dice, pero acá hay algo, ¿viste? Acá se llevó a alguien. Porque Lo hay cultural, claro. cuestiones que se hacen. En otros países lo han intentado, sé que no es fácil, pero lo han logrado, con diferencias ideológicas, ¿no? En cuestiones de Estado, fundamentalmente. Pero que no puede ser que no convivamos. Y Sí, bueno, bueno, pero es un bueno, mal Porque hoy, de estos tiempos. digamos, ¿no? hoy, y no solamente lo dicen, sino que después se replica en la gente, en las encuestas o en los mensajes, aquel, digamos, legislador que dice, che, no estoy de acuerdo con esto. Y vota en contra, como votó en contra de los vetos y demás. Es un golpista, es un desestabilizador. Sí. Digamos, y no es así, porque parte de la democracia es poder coincidir en lo que dice Sí, Gaby. sí, Vos pensar, podés tener ¿no? un consenso, Sí. vos podés apoyar. En esta te apoyo, en esta no. Pero. Lo que pasa es que no se- también y no se entiende. la clase política que eligió democráticamente la gente que fue a votar Dios está mío. muy desacreditada. Dios mío. No hay una representación en la cual decir, bueno, Genuina, claro. Claro, que voy a decir, yo no estoy de acuerdo, no. Vamos No, a hay una escucharlo falta de al respeto por presidente el que tenés enfrente. al presidente de la Bolsa de Comercio, Dale. Manuel Tagle, respecto a Milei, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía. Lo que fue más grave para Javier Milei fue la herencia que recibió. Algo ya lo dijo Guido, yo lo reitero un poco, pero es increíble que gobiernos democráticos sean capaces de entregar el gobierno a sus sucesores con un déficit de 6-7 puntos del PBI, con reservas negativas por 11.500 millones de dólares, con deudas del exterior por 40.000 millones de dólares y con una inflación que, como dice el mismo Javier, estaba ya cabalgando alrededor del 400 y podría haber sido mucho más. Todo esto no fue casualidad, fue el trabajo minucioso de un plan económico sensato como corresponde a un país como el nuestro.
Bueno, muy bien. Ahí se explica por qué estaba el presidente ¿Y Milei. qué va a decir Tagle, no? no ¿Qué cabe va a la decir? duda. Por También eso es los otra sectores peronistas característica. van a los gremios y cada uno. Otra característica que En lo su hemos casa también, es donde se siente cómodo. van ellos habitualmente, ¿no? De hecho, anoche no estaba con Caputo, ¿no? Con el Gordo Dan también. Son lugares donde... Bueno, estaría bueno que se sienten expliquen, digamos, las situaciones económicas del mercado y demás, porque es todo culpa de la herencia hace 2 años. Sí. Sí. Sí, lo que Pero pasa es que no de podés un gobierno a esperarlo. lo otro, la pues culpa ya del está, otro, me pero parece que eso la gente en general... Y agota, ¿no? Agota. Agota. Por supuesto que hay sectores duros A ver, que están en contra. había que reacomodarlo, no hay dudas, porque ahí estábamos. Es decir, lo decía Massa, ¿no? Claro, Massa que claro. venía, hacía campaña Sí. Massa y dice, ¿qué hay que hacer? Y hay que reacomodar. Claro, claro. No, era un Era un casi- descalabro. Sí. Eso. No había Y era- precio, no pero había ahora, el seguridad. dólar a 1515, que seguimos con la herencia. Sí. El dólar de las bandas, los préstamos del Fondo Monetario Nacional, seguimos con la herencia. Bueno, Mariano, lo hablábamos esta mañana digamos. justamente. Uno lo que ve es que el gobierno de Milei todavía le sigue echando la culpa al que se fue, pero no sé. Pero no, Milei, ahora es Tagle. Pero no, digamos, perdón. No solo pará. Milei, en muchos gobiernos, cuando asumieron, Y el Apero Macri. le terminaron ¿Te echando acordás la del culpa Apero al Macri, anterior? que era de Como si Alberto? acaso no supieran lo que estaban recibiendo. Me parece que si sos el candidato a Y el presidente día que de un aceptaste país, el mandato, y claro. hermano, tenés que saber Sí. medianamente qué vas a recibir en las manos. Y siempre sigue una brasa caliente. O lo mejor está por venir. Eso que También, todo, también. frase de todos Lo los peor ya días. pasó. Lo peor Lo ya peor pasó. ya pasó. Sí. No la digan más. Vamos a... Tampoco podíamos esperar otra cosa Y de Tagle, Tagle, Manuel sí, Tagle. sí, A total. ver, representa a un sector para el que este gobierno está tomando medidas que son realmente favorables. De todo, ustedes se escucharon en el discurso en la Bolsa de Comercio, han escuchado también que en varias oportunidades se lo aplaudía al presidente por las cosas Y que Bueno, señalaba. pero Bueno. una cosa es lo que dicen en el atril y otra cosa es después lo que te hacen, porque, digamos, todos estos sectores por ahora al menos no le están respondiendo, ¿no? Digo, Y hay una banca... Me parece sí, que- no, a le están- futuro. No, le están respondiendo, pero por Porque- abajo de la mesa te presiona para que liberes el dólar. Te dice, dejate con las No, bandas. fue una Sí, de presión todos modos, ese gobierno. les digo una cosa, a ver. Digamos, no son los. No estábamos hablando No de- es la ahorrista que va a comprar Sí. $1000. Pero que no lo había está tampoco presionando. 5.000 personas es la en este economía. lugar, es decir, era muy acotado. La economía no tiene ideología. Bueno, pero La por eso economía no vos tiene te podés ideología. parar en el atril y decir todo muy lindo, Sí. pero después así. La economía no tiene ideología. Imágenes y bueno, del acto allí en Parque Sarmiento. A ver. En instantes el presidente va a estar hablando. Mucha, poca gente, qué sé yo, en estos tiempos No cuesta dimensiono mucho evaluarlo, el ¿no? lugar porque no lo El lugar es conozco. hermoso. No, El lugar no sí, te pero- sé. Pero por el digamos, volumen. No, por el volumen no sé. No, no Habría que estoy ver viendo. ¿Qué más tiene? ampliamente. Tiene ¿no? la Pero- escalinata, tiene, Sí, 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 no lo sí, puedo sí. ver bien. Pero digo, el lugar es hermoso, Sí. dentro de lo que es el Parque Sí. Sarmiento Sí. histórico. De todos Vamos, modos, está sí. lejos de aquellos actos de. Sí, sí. 500, Por ahí uno tiene en el imaginario 500, 600.000 esas- personas. Sí, sí, esas bueno. imágenes. También hay que ¿no? ver la Son movilización, otros tiempos. quién Sí. tiene la capacidad. Hoy ya no se mide más, por Sí. eso. Me parece que Sí, ya sí, no sí. se mide más, y la gente... No, eso es lo que. eso Y, es y lo es, que- Claro. no, y es real lo que dice Mariano, ¿eh? Dependiendo a veces del partido al que perteneces, vas a tener mayor o menor movilización. Porque están acostumbrados, hay sectores políticos, Sí. sociales que están Tienen más acostumbrados. gimnasia, ¿no? Tienen la Para- gimnasia, Exacto, además, bueno. no tiene sentido, otro Sí, dice claro. que no. Es como los sectores de movilización, digamos, no es lo mismo que te movilice la Unión Obrera Metalúrgica Claro. que a otro sector que por Claro. ahí no está tan acostumbrado. Por De eso todos digo modos, creo altura. que también hoy los líderes políticos, por denominarlos de alguna manera, no, bueno. que no sé si son líderes, no está. tienen, No, me ese parece, poder de la convocar. convocatoria, Ya está, ese ya, poder claro. de convocatoria que tuvieron otros, ¿no? No, salvo casos excepcionales que son Yo creo que el Milei. mínimo. ¿Eh? Yo creo que Milei. No, tiene una convocatoria. Que no convoca, decís. No, al contrario, que tiene una referencia y un liderazgo. Milei, Cristina. Cristina, ¿no? Yo creo que sí. ¿no? claro, Pero digo, no vos- es, digamos, a ver, A ver, lo ponía la Esper, difusión ¿no? es masiva. Lo ponía Sí. Esper. No, no te convoca, no te convoca. Digo, no, ni- no te moviliza. Sí. digo. No. Sí, sí, sí. Bueno, pero hacer un acto con Cristina en Córdoba. Bueno, pero por eso te digo, no va a poder salir, te digo por No, bueno. Te digo, tiene la- Virtual sería. Empieza, Sería virtual. Sale de la puerta y empieza, Claro. Claro. Tiene algún problemita, Claro, tiene un problemita. claro. Se va a Vamos salir. a- Vos la querés ver en Córdoba, pero no. Digo, hay quienes tenían en su Bueno, momento más convocatoria, poder convocatorio claro. realmente Sí, grande. bueno, ¿Sí? de todas maneras había organización cuando venía Cristina, cuando venía. Es decir, sobre todo Había una previa. cuando vino más acá, hay Claro, todo un movimiento claro. de los gremios. Bueno, pero ahí hay un sectores- movimiento atrás. Yo digo ellos como políticos, digamos, Sí. poder de convocatoria, por sí solo, con presencia, yo creo que Milei es uno. Sí, yo creo que no ha explotado mi ley, como decía justamente, ese de recorrer todo el país. Si mi ley hubiera recorrido
provincias Sí, que son yo te aseguro históricamente que peronistas. hoy la realidad hubiese sido otra. Yo he estado por el Pero no norte. tuvo gestión, Gaby. Claro, bueno, Bueno, que pero ese es No, el no tema, hizo política, claro. porque no le interesaba decir, che, vamos a recorrer La Rioja, pero Bueno. debe haber estado jugando con Conan o no sé qué. No sé, pero yo digo, si hubiera dado una vuelta, eso para la gente que lo representa. No, hubiese sido muy valioso. Sí, como y además capital del ida y político. vuelta, Sí. habla también de la Sí. personalidad del La presidente música de los Nación. títulos del día, compañeros. Vamos, adelante. El Central vendió otros 678 millones de dólares en el mercado libre de cambios para frenar la escalada del dólar. Fue la venta más elevada de los últimos 6 años. De esta manera, durante los últimos 3 días, la autoridad monetaria ya acumuló ventas por 1.100 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista por tercer día consecutivo cotizó en 1.474,50. El riesgo país ya está arriba de los 1.500 puntos. El mercado bursátil argentino operó con sesgo negativo durante el viernes. Las acciones y los bonos volvieron a caer y el riesgo país subió a 1.516 puntos. La bolsa porteña cayó por tercera rueda seguida, mientras que los bonos soberanos acentuaron los números rojos tras acumular una pérdida promedio del 25% en lo que va de septiembre. Confirmaron que Españolo borró mensajes. La Fiscalía comprobó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la justicia. Pero además, un día antes de que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Españolo quiso conectarse a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico. La inesperada demanda de Brigitte Macron, la primera dama de Francia, y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, iniciaron una batalla legal en Estados Unidos frente a una campaña de desinformación. La pareja demandó por difamación a una influencer de derecha, quien ha afirmado repetidamente que Brigitte nació siendo un hombre. Chicos, por favor, qué nivel de discusión. Para refutar estas acusaciones, presentarán pruebas fotográficas y científicas. Colapinto, ay Colapinto. En la Hubo cola. Otro día difícil en Bakú. Franco quedó último. No importa. En el primer día de entrenamiento de la Fórmula 1 en el callejero. El argentino había finalizado 19 por delante de Gasly, pero quedó 20 y a más de medio segundo de su compañero en la segunda sesión. Nos está costando mucho en esta pista, dijo Se notó. el piloto argentino, Se notó un poquito. el crack Franco Colapinto. Mire, No, bueno, él sabe. no sabe mucho. Sabe mucho. Ya estar ahí, chicos, corriendo. es un Nos montón. metieron el dólar de una Es un como para montón. para Sí, largar. Yo sí. quería agregar una cosita. Diga. No, que hay. ¿De Macron y la señora? No, Es ese tema me supera. Bueno, pero eso es el nivel de discusión mundial. Porque a Sí. veces uno, che, viste Claro. acá, Salimos. el gorda, claro. No estamos tan mal, el vago ¿no? sin dientes. Claro. Y uno dice, Claro. a la pucha, no. pero ya a nivel nacional. Quería decir que ¿De qué nivel? el tío. Bueno, No, el de Alpim, el capo. Briatore. Flavio. Yo Sí. le digo el tío. El tío, sí, claro. Briatore, no, dijo que lo define ahora en estos días la butaca 2026. Entre Paul Aron o Colapinto. pero insisto, No sé. no es Colapinto, no es son los fierros que tiene Bueno, Alpine, pero propio de los Briatore picapiedras, dice que chicos. lo va a definir ahora, en los próximos días. Claro. Y vos que sabés qué No, alternativa no, tiene no. Sí, Colapinto. Williams había hablado con Colapinto, también es una opción. Ha hecho lo más difícil, que es estar durante Pero ya un año, a mí más lo o que menos me calendario, preocupa ¿no? es que dicen que si salís, es cruel. Bueno, digamos. le pasó a Sí. al venezolano, se me fue el nombre ahora, cuesta entrar. Creo que Franco va a mantener alguna butaca, daría la sensación. Checo Pérez. gracias. Mexicano. Mexicano, no venezolano. Digo, creo que va a mantener la butaca, no sé si en Alpine, pero vaya a saber uno. Bueno, ahí está. nos metemos con el dólar, lo dejo chicos. seguir con el A ver, ¿Eh? a mí lo que por ahí, no voy a decir que me trae tranquilidad, pero lo que veo es que, fíjate, hoy en la primera tanda tenías a ¿Qué, Franco. ¿El dólar, dice usted? Sí, estamos No. hablando del dólar. Ya está, cerrado.
Después hacemos vuelta No me previa. dejaron hablar. No, yo le quiero Después decir hacemos que no vuelta dejaron hablar. previa. Chicos, si se quieren. nos va a ir Jorge. Sí. Si Se quieren, nos va a ir. Yo que Después hacemos perdón, como invitado. hacemos MotoGP, MotoGP. Claro. Claro. No, porque yo que estaba atento, yo quería escucharla. Claro. La producción tira el dólar. Claro. Chicos, se nos va Jorge en vivo, ¿eh? Bueno. Dólar sigue subiendo. Hablemos del dólar, sí. 678 que también sigue millones. corriendo como la Fórmula 1. Claro, claro, ahí Más va, rápido ahí que va. con la Pinto. Sí. 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 Bueno, Son rápidos, son rápidos. Es un Verstappen. Sí. la venta más elevada de los últimos 6 años. Ah, Yo estaba sacando la cuenta. Le pregun- Sí, 1.100 millones en 3 días. No hay ¿Por qué más. esto? No hay ¿Cómo? más. Es decir, yo pregunto inocente, mira, ¿por qué esto? Claro. ¿Quién son los que están llevando el dólar a 1.500? Bueno, eso es lo que hablábamos recién. ¿Quién son los que están? El señor... El poder real. Bueno, ahí está. ¿Quiénes son los que están llevando Por ese... eso no es el ahorrista que se Pero el empresario pyme de Río Cuarto, que tiene 20 empleados, 30. No. Ese sale y compra herramientas, amplía el galpón para producir un poquito más. Compra para el guardarse señor ahí. que nos escucha agropecuario, Cuando que le abra, tiene los dos... y ahí Caputo, que ahora lo vamos a escuchar. ¿A quién le dijo, che, le vamos a vender hasta el último dólar, como diciendo? Sí, esa frase. Lo vamos Sí. a aguantar a esto. Sí. ¿A quién se lo dijo? No te lo dijo a vos y a mí. Sí. Al poder real. Toto Caputo, a ver qué decía. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalle si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque digamos es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces a lo que por ahí se le ocurre tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa y como digo, no va a haber ningún cambio. ¿No? ¿Qué frase, no? Hasta el último dólar. Lo que dijo Toto Caputo. Eso no sé si es bueno o es malo. Sí, Para mí es malo, porque digo, a ver, hasta el último dólar, ¿estás quemando qué? ¿Las reservas? ¿Y después qué? Pregunto, ¿no? Sí, después le pedías al Tesoro. Si Si ya no- dijo Milei que está con el Tesoro norteamericano muy avanzado. Perdón, pero es que han vivido gestionando con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional para que les presten plata. Y lo peor de todo es que yo pregunto, a ver, ¿vieron nuevas rutas, nuevos hospitales, nuevas escuelas, barrios de vivienda para la gente? No, lamentablemente no. Y esta mañana escuchaba algo. Alguien se preguntaba, dice, ¿analizaron bien quiénes son? Porque Caputo y Auxili, tengo entendido que tienen una consultora en forma conjunta, son socios de una consultora. Ajá. Y alguien se preguntaba, vean quiénes son los que reciben asesoramiento de Caputo y Auxili. Y probablemente así encuentren quizás la respuesta de por qué todo esto que está pasando con el dólar. Sí, que hay gente que se está beneficiando con esta Pero situación. totalmente. No hay ninguna duda. no cabe duda, como siempre. Históricamente. Mientras vos tenés Históricamente. mayoritariamente Pero la bueno. población que se está perjudicando, porque con esto ya verán que las cosas comenzaron a aumentar, Sí. van a aumentar los servicios, ir a aumentar el combustible también, todo va a aumentar. ahora, porque de todas maneras Esto va yo golpear vuelvo a toda la pregunta, sociedad. no sé si de fondo. Es decir, acá hay sectores empresarios que apoyaron y apoyan, que está en la Bolsa de Comercio, sí. al presidente de la Nación. Si es así, el sector, el círculo rojo, tan importante que se habla en todos los gobiernos, que apoya al presidente, tendría que salir, pero como un salvavidas, el presidente decir, bueno, acá estamos nosotros, porque estamos de acuerdo con la política económica, habrá que rectificar en esto, pero vamos, recordamos que le están pidiendo al presidente, el presidente lo ha dicho que lo va a hacer, una reforma laboral e impositiva. Sí. Ahora tributaria también. Tributaria también, algo que están buscando Previsional. y que quieren toda la mayoría de los empresarios, o por lo menos el sector fuerte, diga, si esto es así, si el gobierno le prometió, ¿por qué está jugando tan fuerte el tema del dólar? Digo, ¿qué explicación hay? Bueno, yo no lo encuentro porque no soy especialista. Lo que entiende el gobierno, digo, por las declaraciones, que lo están
boicoteando, digamos. Que le están haciendo... Bueno, está instalada esa teoría, ¿no? Sí, Respecto sí. a los Bueno, pero boicotistas. ¿quién está en el gobierno? ¿Quién será el Si que no- lo voy- Pero si ¿Qué te está queda por acusando decir? de los ogros y al gobierno, si no me equivoco, le dijo el presidente, los ogros y a los K, o los cucas, ¿no? Como Sí, dice. sí. Yo no me parece que el sector que representa, que es también empresario, no, al sector en su momento que respaldó a Cristina, no lo veo comprándole dólares cada 5 minutos. ¿Sabés qué ocurre? Que O el comunismo o el socialismo comprando dólares, no lo veo. ¿sabés Puede qué? haber, por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Que en realidad todas esas cosas que se dicen desde el gobierno nacional, hay mucha gente que termina comprando esos discursos, de que esto es culpa de los cucas, o que es culpa de este, o culpa de lo otro. Me parece que, en realidad, a ver, reitero, hoy, a la situación en la que hemos llegado, me da la sensación de que el gobierno no sabe cómo manejarlo. Lo único Más lo que lo puede manejar es lo que pase el 26 de octubre. No, bueno, el 26 de octubre es la bisagra. Bueno, ahora están con el riesgo político, Bueno, ¿no? ahora el riesgo Que- político. Que todo esto que estamos hablando nosotros hace media hora es culpa del riesgo político. Sí, sí, Y sí. del riesgo país, que habló el Que es muy presidente preocupante. Milei. Vamos a escuchar. El continuo torpedeo del partido del Estado, de los políticos que en realidad no quieren lo mejor para la Argentina, que lo único que les interesa es el poder, están torpedeando desde el mes de febrero. Eso ha hecho que digamos, lo que es el riesgo país se haya elevado, y eso lo que está haciendo es generar una descoordinación dentro de la economía que hace que se desacelere. Por eso es tan importante lo que hagamos los argentinos el 26 de octubre, para poder terminar con este populismo y demagogia de querer romper todo, porque de hecho, ¿cuál es la única propuesta que tiene el Partido del Estado? Romper las reformas y las mejoras que estamos haciendo nosotros, que tanto bien le han hecho a la Argentina, bajando la inflación, expandiendo la actividad económica, sacando a 12 millones de argentinos de la pobreza, 6 millones de argentinos que no comían, ahora sí comen. Es decir, quieren romper todos esos logros y la única propuesta es romper. Bueno, eso tiene un correlato en términos de riesgo país, eso implica altas tasas de interés y te desacelera la actividad económica. Bueno, un poco hablando de lo que decíamos. Bueno, el ¿no? riesgo Recién. país, cuando va aumentando, es para los inversores. Sí, los la que inseguridad, venden, claro, la inseguridad, es decir, a ver, la Argentina está en condiciones de pagar lo que le debe al fondo y a otros deudores, y se eleva el nivel para que la mayoría De la gente riesgo. de riesgo está en dudas. Bueno, espanta inversores. Claro. Directamente. Recordamos en el comienzo de la gestión de Milei el primer año, la CGT, corríjame, creo que 2 o 3 paros generales hizo. Si vamos a decir sí, boicotear sí. el gobierno. El riesgo país estaba en 1100, no se movía. Así está el perdón. acto ahora en Córdoba, con estas imágenes allí, esperando la presencia del presidente Javier Milei, allí en el Parque Sarmiento, ¿no? Bueno, se ha juntado indudablemente más gente esperándolo al presidente. Yo digo, estamos a un poco más de un mes de las elecciones de octubre, ¿verdad? Es difícil pensar que si el gobierno tuviera la forma de controlar la suba del dólar, que sabe que va a ser muy, muy impactante, porque en el término, la semana que viene, comenzamos a hablar de aumentos de alimentos, de medicamentos. No, la semana que viene no, ya. Ya se está hablando, pero la semana que viene va a ser más aún. Y esto tampoco les sirve, tampoco es bueno. Entonces digo, No, sí. si ellos tuvieran la manera de controlar el dólar, de controlar el riesgo país, ¿acaso no lo estarían haciendo? Bueno, gastaron, quemaron millonadas, Jorge. Por eso digo, y pero- el sector político, el sector económico Digamos, que tendría que decir, No es que lo dejaron, porque si vos me decís, subió a 1.515 y el Banco Central no movió un dedo, como... 1.100 millones de dólares, ¿no? Sí, es una brutalidad. No hubo ningún tipo de intervención, no hubo nada, vos decís, bueno, lo reacomodó el mercado. Como es. Ahora, con esa intervención, Sí. ¿Qué? Yo lo que pregunto es lo siguiente, fueron impresionante. ¿El dólar no lo podés controlar? Sí, Hay fueron. una situación grave. 53 millones. Digo yo que es grave. La primera intervención, ¿verdad? Sí. Corregime si no es así. Sí, el primer Después día. fueron 360 y Ayer. algo, creo. 369. Ayer. Si mal no recuerdo. Y ahora los 670 de hoy. Bueno, ayer había sido récord Claro. en la intervención Desde desde, hace 5 desde meses. la salida del cepo. Sí. Desde el anuncio de la salida del cepo, ayer había sido ¿y récord. cuánto esa llegó intervención. hoy el dólar? ¿1.500? 1.515. O sea, 1.515. Cuando, chicos, 60 días atrás, ¿cuánto estaba? Sí, 200. mil- compra 1200. campeón. Sí. Compra campeón de Capu. compra campeón. Claro. Entonces, ¿yo qué digo? Mirar de acá a lo que puede ¿Cómo ocurrir no le al hicimos 26 de octubre
Ay, Dios. Realmente es una Es que no eternidad. somos Usted me dijo que Por no eso compre. nos va como nos va. Usted me ¿viste? dijo que no Claro. compre. Dije que Yo no digo, ese compré. que ¿le hago caso? ¿Le hago caso a Tuto? No compré. Bueno, el presidente Milei en Córdoba habló sobre también las circunstancias, ni hablar de lo que sucede con Vialidad, ¿no? Con las rutas y qué hacen los gobiernos, fundamentalmente el de Córdoba, ¿no? Un reclamo muy fuerte de todo el interior del país. De todo el interior. Vamos a ver qué decía Milei. El tema de traspasar, digamos, nosotros lo que tenemos es un compromiso es con las rutas nacionales, con 40.000 kilómetros, que es lo que corresponde a la nación. Que no se están manteniendo. Discúlpeme, digamos, estamos haciendo más de las cosas que se hicieron. Le cuento, los kirchneristas tenían vialidad, se robaban la plata y no hacían las rutas. Nosotros lo que estamos haciendo es cortar esos robos. Y lo que vamos a hacer ahora es licitar esas rutas. Lo que sucede es que las licitaciones están frenadas porque dependen fuertemente esas licitaciones de la tasa de interés. Y cuando usted tiene la política torpedeando el equilibrio fiscal y haciendo subir el riesgo país, el problema es que la gente no quiere invertir. Es decir, nosotros esto ya lo teníamos preparado desde principios de año. No es que no lo teníamos preparado, pero digamos, esta vocación del Partido del Estado por romper al gobierno hace que, digamos, esas decisiones se posterguen. ¿Por qué? Porque los ingresos que tendría el fisco asociado a esto se verían muy penalizados. Por eso es que está detenido el proceso, no porque, digamos, no se quiera hacer. Bueno, gran reclamo, ¿no? Él habla que hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A Que ver, es lo que se van a ocupar. a ver, la corrupción en la obra pública, digamos, te la tomo, pero que la hago permanentemente, pero hace un año y medio que no se hace nada. Sí, no es sí, que sí. están haciendo. Sí, porque tampoco No es como habilita dice- las provincias, Porque ahí ¿no? la colega, viste, le estaba preguntando cuando le dijo. Le hizo una repregunta. Le hizo una repregunta y, bueno, te dice, pero estamos haciendo. ¿Qué? No, Sí, no sí. estaban haciendo porque si Sí, no. la nada misma, ¿no? Nada. Nada. Y como Sí, siempre, desarmaron la culpa Vialidad. es del otro. Porque, Bueno, pero yo te tomo, que vos me decías, hay corrupción, se robaron la plata, porque viste, tal. No, pero perdón. Sí, acá- Cortá esa corrupción Sí. y decís, bueno, pero vamos a. Pero podés laburar en paralelo, digo. Bueno, podés y- cortar la corrupción y seguir Además, ¿querés manteniendo la licitarla? Por lo obra menos pública. hasta que llame licitación de Bueno, mantenimiento. yo no de la estoy de plata. acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la licitación, pero una decisión del gobierno, Sí. lo votaron, tiene la decisión de hacerlo, si se Bueno. lo aprueban muy bien. Ahora, mientras tanto, lo que dice Gaby, a ver, yo estoy llamando a una licitación, bueno, voy tapando un bache, Sí, voy sí, cortando sí. el pasto. Bueno, de eso la es cocina. gestión. Eso es gestión, que es la que no tiene el gobierno. Pero fíjate, ¿qué dice? Que lo que ocurre es que como las tasas están muy altas, no hay quien quiera invertir y por eso las licitaciones están paradas. ¿Y sí? Es decir, por eso digo, siempre la culpa es de algo o del otro. Nunca el gobierno dice, Bueno, estamos haciendo esto A mal. ver, los que subieron ¿Eh? las tasas son ellos, digo, es el gobierno, Claro, la decisión claro, gubernamental, no hay pero te ninguna- aclara el presidente, las tenemos que subir porque nos están torpedeando. Claro, esa fue la palabra. Esa torpedeo. fue. Siempre yo creo culpa que- del otro tenemos que hacer esto. Sí, el discurso político va a decir o lo que pasó hace 2 años, porque es lo que le conviene, Sí. o falta terminar pero el así- proyecto. Bueno, pero el tema Hacete cargo, bueno, pero el tema es que ver, porque después sí te da resultado. Claro, digamos. bueno, el resultado va a ser el 26. Claro, porque hasta ahora, digamos, lo que vos presentaste en la primer gran prueba fuerte electoral y que vos pusiste mucha carne al asador, Y creo toda, que claro. hasta de más, Sí, innecesaria. creo que hasta de más te salió de esa manera. Sí, porque nacionalizó una Innecesaria, Sí. innecesaria. Te quiero decir algo. Hablamos de algo más de 40.000 kilómetros, que es lo que corresponde Sí, a a nación. rutas nacionales. Pero ¿saben una cosa? Tengo entendido que solo 8 o 9.000 kilómetros estaban inicialmente dentro de lo que era, digamos, las licitaciones. Y hay otra cuestión en todo esto, que lo tenemos que entender claramente. Es probable que rutas nacionales como la 7, la 8, la 9, sean relativamente fáciles de licitar, de encontrar a alguien que quiera Sí, por el invertir, interés de lo que porque significa realmente la hay vía, mucha circulación. Ahora, ¿pensaron en lo que va a ocurrir Bueno, eso lo explicó, con los ¿eh? otros Sí, sí, 30.000 lo dijo. kilómetros? Eso En lo- aquella ruta que vos tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros, que a lo mejor solo unen un pueblito Sí, que de no le 5.000 interesa a ningún habitantes. privado. Eso en una de las últimas intervenciones, Sí, lo dijo, el sí. presidente lo explicó, dijo que aquellas que no Sí, van a sean ser caras, no sé. atractivas para el privado, ellos van a hacer un Pero llega, esquema, chicos, llega un esquema, tarde. van a hacer un esquema de Van a ser, digo, estatal. 2 años. Sí, sí, va un 2 esquema, años. va un esquema Un como e- el Chile, más o Sí, menos. Chile, una- 2 años para tomar una decisión. Luis Juez habló. Vamos a escucharlo. Una cosa no quita la otra. El gobierno ha tenido en materia parlamentaria terribles impericias
te lo voy a decir, no quiero ser guaso, pero tengo los huevos como dos calabazas de Halloween, diciéndole lo mismo, advirtiéndole y diciéndole no vayan por ahí porque este tema es complicado, eso no va a salir. Y vale, que van y todo, después le llenan la cara de dedo y dice, uy, no sabía que pegaba tan fuerte. Y sí, viejo, si te estamos diciendo, no levanta la guardia porque te van a pegar el mentón. Ahora, ¿hay tipos que acá les importa absolutamente nada y que quieren verdaderamente llevarse puesto el gobierno? Sí, los hay, sí. Bienvenidos sean, muchachos de la Libertad Avanza. Acá hay tipos destituyentes en la Argentina que no les importa que el gobierno, cuando no es un gobernante el signo de ellos, rápidamente empiezan con el club del helicóptero. Bueno, lo entrevistaste, ¿cuánto? Hace 48 horas a Luis Juez. Sí, ¿no? previo a la sesión de senadores donde había anticipado el voto a favor del veto, digamos, contra los ATN, bueno, y hablando en la misma sintonía, ¿no? La de golpismo, y él reconoce, le hace una crítica al gobierno de política y de gestión, dice, te peleaste con todos. Pero muestra un marcado apoyo también, ¿no? No, sí, lo termina. Bueno, acá en Río Cuarto, sí, le votó a favor del veto en los ATN. Claro, sí, aún sabiendo que iba a perder todo. Carolina Lozada también sigue hablando de este tema. Realmente sí siento que hay un ambiente en cierta parte de la oposición, ¿no? De buscar un escenario 2001. Y además uno lo escucha también en lo que... Sí, yo sí lo siento. Sí. Para mí está muy claro eso. Hay muchos periodistas y algunos dirigentes del PJ que hablan de eso, ¿no? Que les encantaría. Es que vos te das cuenta que cuando huelen sangre claro, se le empiezan a ver los colmillos. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es apuntalar al gobierno. Bueno, muy bien, allí estaba, ¿no? Un poco en la dirección. En el medio hay algo que se está planteando cada vez que cuando los gobiernos no cumplen con lo que se habla del mandato popular. Reitero, el 26 va a ser un tema bisagra. Hay muchos gobiernos que perdieron en las elecciones. Bueno, ayer lo decíamos, claro. Las elecciones de medio término, salvo Macri. Habitualmente suele pasar eso. Pero Macri, después de a los 45 días que había ganado, que había dicho que se había, ¿te acordás que había, además creo que una declaración acá en Río Cuarto también, que se acabó el peronismo, que se venía la nueva Argentina? Bueno, lo que dice vino el desastre. Claro, que fue esa confianza política le jugó una mala pasada. Yo creo que depende. Hablar de golpismo, debe haber sectores que obviamente le conviene generar este ruido político. Hoy en la Argentina es imposible, salvo que los protagonistas principales quieran hacer la gran empírica, ¿no? Se quieran ir. Uno nunca sabe, hay referentes. Bueno, ahí ya entras en teorías. Claro, en teoría. Casi de peligro. Si vos ves de presidente o de presidentas, acá hay versiones que en su momento cuando estuvo de las retenciones, la famosa 125, 2008. Se querían ir. Pero no se sabe si eso es así, si es real o no. Yo lo que creo que, más allá del resultado electoral, lo que debemos bregar democráticamente es la finalización tiene que terminar de el mandato, gobierno, ya instalado, de un gobierno que dure lo que tenga que durar, gestionando con una minoría. Instalarlo desde la política. Será más difícil políticamente. Bueno, te tendrás que sentar con una minoría y tendrás que negociar. Pero Mariano, reitero, independientemente del resultado, vamos a poner que un resultado no tan deseado. Son 4 años el gobierno del presidente. Pero va a tener más legisladores. Va a tener más legisladores afines. Bueno, también. Porque hoy, por ejemplo, la última votación, Soledad Carrizo, no va a estar más. Claro. Será Carrizo de la Unión Cívica Radical. La Unión Radical no va a poner con todo cariño, ¿no? Ningún radical va a entrar. Claro. La diputada de Río Tercero, Gabriela Brown Necaun, es radical, votó en todos los últimos proyectos, votó todo en contra. Sale, si vos tenés un legal, es decir, el oficialismo va a tener legisladores más afines, va a tener que consensuar. Si no va a consensuar, en la política le va a ser muy difícil. Y esto Milei, desde su raíz, no lo siente. No. Y si no bueno, ahí está el tema democrático. Si no lo siente, porque él lo está planteando, y lo dijo hoy Gonzalo Roca cuando lo entrevistaba, o es A, o es B, o es blanco o negro. Si vamos a una Argentina de eso... Vamos a ver estas imágenes, son francotiradores, ¿no? Que custodian a Milei en Córdoba. Es parte del operativo de seguridad presidencial, ¿no? El presidente Milei, ¿no? Francotiradores allí en el Parque Sarmiento. Digo, son imágenes
que nos sorprenden o son parte de un operativo que no conocíamos? No, yo creo que son parte de un operativo, normal. No, operativo. Si entiende la seguridad presidencial que son necesarias. Sí. Milei, creo que lo ha dicho él, ¿no? Va con... chaleco? Las entrevistas están con el chaleco. El presidente de la Nación. Hay otro presidente que no. Bueno, me parece que todo lo que tiene que ver con la seguridad, sí o sí. Hay toda la protección máxima para un presidente de la Nación, me parece. Cambiamos de tono y de ritmo. Vamos a ir a un No empezó spot en Córdoba todavía, ¿no? No empezó. Vamos a ir a un spot de la Policía Caminera, buscando Se viene la primavera. 21 de septiembre, la primavera. Fíjate lo que hicieron. A ver. Tiradores, Andy. Uy, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Dime. Esto es lo que tú querías. Los consejos que te da la policía. Avisa a tus padres, corresponsales, de tu estadía. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuide tu vida. Ojo la ruta, estamos atentos, sí. Yo cuido tu vida. Si vamos en coche, luz encendida. Cinturones y cero alcohol también. Respeta las señales, no uses el celu. Cuando manejes, Este es tu día. escucha. Primavera segura, siempre sin excesos. Llama al 911 que siempre estamos atentos. Bueno, otro hit de la policía. Lo hace habitualmente. Digamos, la policía caminera tiene mucho éxito en lo musical. Claro, total. Bueno, ¿cómo se ha sentido, Gaby? Primera. Bueno, esperamos que vuelva, ¿eh? Sí, me invitan nada Con más. flores y todo. Sí, se me quedó la duda solamente el comentario sobre el tema de la Fórmula 1. Ahora cerramos. Ahora sí. ¿Tiene un minutito? Gracias. Buen fin de semana. Ha dicho que...